Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 21 de noviembre del año 2024. Hay que tomarnos las cosas con calma. Hay que tener confianza en Dios. Vamos a iniciar con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. El Universal. Pese a amenaza de Trump, cortan fondos a los paisanos. Es una queja contra Claudia Sheinbaum de que está recortando los fondos para la Secretaría de Relaciones Exteriores para la ayuda consular. Para el presupuesto de egresos 2025, se planea reducir recursos para la protección de mexicanos en el extranjero, aún con el amago de deportaciones masivas en Estados Unidos. Una nota de Pedro Villa y Caña. Pues el reproche es válido, ¿no? Pero tanto como decir que Donald Trump es la gran amenaza, pues no. No solamente se están recortando recursos para la asistencia de mexicanos en el extranjero en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Dice, el gobierno de México perfila recortar 6% de los recursos para la protección, asistencia, servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior. Y dice, pese a la amenaza de Donald Trump. Se prevé una reducción de 33.5 millones de pesos en los recursos de la Cancillería, Secretaría de Relaciones Exteriores, para estas acciones, al bajar de 55.7 millones, de 557 millones de pesos al año a 524.1 millones de pesos para el año 2025. Es cierto, hay una importante reducción. Migrantes, héroes que aportan a la economía de los Estados Unidos, dice con completa hipocresía Claudia Sheinbaum que los migrantes son héroes que aportan a la economía de los Estados Unidos, y entonces ¿por qué les quitas los recursos de asistencia consular? No tiene sentido, ¿no? Siempre dice una cosa, pero en los hechos hace otra. Cuando se trata de ayudar con dinero, ella lo quita. Costo de Dos Bocas supera los 20,000 millones de dólares y contando. Una nota de Berardo Martínez. El monto podría incrementarse debido a que la refinería continúa en etapa de pruebas, indican los especialistas. Es decir, es mentira que esté funcionando. El gobierno federal actualizó el costo de la refinería de Tabasco a 20,000 millones de dólares. 20,168 millones de dólares, de acuerdo con el paquete económico 2025, se le sigue destinando dinero porque aún se encuentra en construcción. Entonces, pues esa es la mejor prueba de que han estado engañando al pueblo de México y dicha refinería nunca ha sido terminada, pese a haber sido inaugurada creo que en varias ocasiones por López Obrador. El monto es más del doble de los 8,000 millones de dólares que había prometido López Obrador que costaría la refinería. Y desde luego que esto nos afecta a todos, porque se está gastando todo el dinero en un proyecto que realmente no sirve para el pueblo de México. La refinería, el aeropuerto, el Tren Maya, se hicieron únicamente para desviar recursos públicos. Donald Trump e Elon Musk. ¿Se trata de un amor fugaz? El dueño de X no se despega del ganador de las elecciones. La alianza crea riesgos y es explosiva. Yo veo que todo se encuentra muy bien con Elon Musk y de hecho hoy le voy a dedicar, después de esta portada, algo a leer los mensajes de su cuenta de X. Hoy vamos a ver qué cosas tan interesantes comparte, además de cohetes. El dólar estadounidense superó los 20 pesos con 80 centavos. Un indicativo de que la economía de México no se encuentra bien y que sigue la fuga de capitales. Morena extermina al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder atentar contra la libertad de expresión en los medios de comunicación y en el Internet.
Elimina también el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, elimina la COFESE, que es de competencia económica, y el Coneval, que es una institución estadística muy distinta del INEGI, no es como el INEGI, es un organismo constitucionalmente autónomo que se dedicaba precisamente a evaluar qué tan bien han estado los programas sociales. Cómo el Coneval exhibió que con López Obrador aumentaron las personas, más de 30 millones de personas que dejó sin servicios de salud, su venganza es exigirle a Morena que ordene su eliminación. Y las funciones del Coneval supuestamente las harían otras instituciones de estadística. Si López Obrador dice tener confianza en que el INEGI va a ocultar sus fallos o los desastres de sus políticas, quizá y el INEGI esté ya siendo infiltrado o está infiltrado por Morena. Avanza la desaparición de 7 organismos constitucionalmente autónomos en San Lázaro. La oposición se afectará la transparencia. La oposición solamente puede anunciarnos el destino trágico al que se enfrentará México, que no tendrá acceso a la información. Eso es lo único para lo que actualmente está sirviendo la oposición de el PAN. Únicamente es el testigo fiel, el fiel denunciante de la destrucción de las instituciones. Porque el Tribunal Electoral, porque el INE y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el ministro Pérez Dayán, han traicionado a México dándole la mayoría calificada al partido narcotraficante Morena y además le están entregando el control del Poder Judicial para una farsa, para una simulación de elección de jueces que ya está copiando el dictador Nicolás Maduro para Venezuela. ¡Qué vergüenza! Con 347 votos a favor, es mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, la Cámara de Diputados da por buena la reforma que desaparece los organismos constitucionalmente autónomos, el INAI, el IFT, la COFESE, el Coneval, el Instituto para Mejorar la Educación, Mejora Edu, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, aquella comisión que nos daba a conocer los precios del gas, los máximos posibles, también de otros combustibles. Bueno, pues también desaparece. No sé qué venganza, no sé qué intenciones tenga López Obrador, seguramente seguir ejerciendo corrupción en los hidrocarburos. Bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a alterar un poco el orden de este programa porque algunas veces las portadas de los periódicos nos limitan en gran medida y pretendo que el programa sea únicamente de 1 hora. Entonces nos vamos directamente con lo que ha dicho Elon Musk en las últimas 24 horas. Antes de las elecciones, como que el empresario se había moderado un poco y ahora sí está transmitiendo muchas de sus críticas políticas, si bien es cierto que la misma X pues le pone recomendaciones o pone aclaraciones a pie de página, siendo que es su misma red social. Bueno, pues aquí dice, tiene una publicación fijada del 20 de noviembre y habla precisamente de sus cohetes, el Falcon 1. Dice que es un cohete ecológico porque es reutilizable. Recuérdese que los anteriores cohetes que realizaba la NASA, como el Apolo, pues siempre perdían la parte de propulsión. Esa parte se perdía, se desprendía del cohete y de esa forma llegaba a ponerse en órbita. Se dice asombrado, dice wow, sobre una publicación de Wall Street Map. Habla de los estados más ricos per cápita y menciona a Washington DC, posteriormente a Nueva York, Massachusetts con más de $105,000 per cápita, Nueva York con $110,000 per cápita, Washington con
$259,000 per cápita. Después menciona a Arkansas con $58.2 mil per cápita, así bajando hasta Japón con $33.8 mil per cápita. America Richest and Poorest States contra los países del G7. Entonces, pues está indicando que Estados Unidos es una de las naciones más prósperas económicamente hablando. Canadá le pone en $54.9 mil per cápita. Alemania con $52.7 mil per cápita. Este dato es nuevo, ¿no? Porque ¿dónde queda California? Teníamos nosotros ubicado a California como la zona más rica del mundo, y según estos datos que comparte Elon Musk, pues eso no sería así. Otra fotografía de un cohete que se está separando. Supongo que es a lo que se refiere de los antiguos cohetes. Starship Hoth State Separation. Eh, 10 historias que te dejan en shock con Joe Rogan sobre los verificadores de hechos contra Robert F. Kennedy Jr., sobre los ingredientes tóxicos en la comida. Robert F. Kennedy, como todo mundo sabrá, se está convirtiendo en el nuevo secretario de salud del gobierno de Donald Trump, y entonces pues surge la atención de cuáles son sus opiniones sobre lo que es comer sanamente, que parece ser que distan mucho de las opiniones que anteriormente sostenían pues los médicos convencionales. Me dolió el cerebro solo con leerlo, dice. La verificación de hechos en cuestión comenzó cuando The New York Times afirmó que Robert F. Kennedy Jr. estaba equivocado acerca de las diferencias de los ingredientes de Fruit Loops, los Fruity Loops supongo, entre Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo, sus propios informes admitieron que la versión estadounidense contiene sustancias químicas que se pueden considerar poco saludables, como es el colorante rojo 40, el amarillo 5, el azul 1 y el BHT, que es un nombre muy extraño, mientras que la versión canadiense utiliza colorantes naturales hechos con arándanos y zanahorias. Si eso es con Estados Unidos, ¿cuál es la versión en México? Me gustaría saberlo. Están diciendo literalmente que estaba equivocado, pero que tenía razón. Se burló Rogan. Esos son los malditos químicos peligrosos prohibidos en Canadá, de los que estamos tratando de deshacernos en los Estados Unidos. Rogan continuó cuestionando qué posible motivación podría tener el periódico para verificar o para desacreditar a RFKJR, a Robert Kennedy Jr., de eliminar los ingredientes tóxicos del suministro de alimentos en los estadounidenses. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Estás intentando eliminar toda credibilidad? ¿Estás intentando acabar con todo? Preguntó Rogan. ¿Estás trabajando en secreto para los chinos? ¿Qué estás haciendo? El invitado de Rogan es Jimmy Corsetti. Concluyó, probablemente esté respaldado por Monsanto o algo así. Bueno, pues esto lo ha considerado importante Elon Musk, lo ha destacado en su cuenta de X. ¿Qué más tenemos? Exactly. Dice exacto de algo. Una nota de Jared Isaacman. Suena un apellido muy judío. Que dice lo siguiente. Otro resumen breve que se acerca.
después de haber pasado una década como fundador y director ejecutivo de una empresa aeroespacial de defensa, vi de primera mano muchas ineficiencias del sistema. Por eso estoy realmente entusiasmado con lo del Doge. ¿Qué es esto? Es el Departamento de Gobierno Eficiente. Ya existe la cuenta oficial. Se supone que este Doge, D-O-G-E, es el cargo que le está dando Donald Trump a Elon Musk dentro de su gobierno, un departamento de eficiencia, en el cual se pretende hacer el recorte de más de 6.7 billones de dólares, que los gobiernos anteriores se dice estuvieron malgastando para promover la denominada ideología de género, que estaban gastando mucho dinero en promover ideología de género en la biología y en otras ciencias, y que bueno, pues eliminando esos programas, el gobierno de los Estados Unidos puede reencauzar todos esos recursos para algo mejor. Como las cosas cambian inevitablemente, es saludable para cualquier gran empresa reorganizarse para la máxima eficiencia, productividad y agilidad. El gobierno de Estados Unidos no debería de ser la excepción. Creo que hay mucho que podemos eliminar, consolidar, simplificar, manteniendo al mismo tiempo la misión central de nuestras agencias gubernamentales. Por ejemplo, la comunidad de inteligencia tiene 18 agencias que rinden cuentas a varios departamentos del Tesoro, Justicia, DHS, que es Salud, el DOE y el DOT. Si bien todas las funciones que desempeñan son importantes para la seguridad nacional, pregunta, ¿serían más eficientes si consolidaran en menos organizaciones, si se redujeran? Pues sí, pero caso contrario, ¿qué está pasando en México? En México están destruyendo los organismos constitucionalmente autónomos y Sheinbaum está creando más secretarías inservibles, que para lo único que van a funcionar es para negarnos la información, para negarnos la transparencia, para ocultar los robos del gobierno. Va a ser como en la década de los 70s. No nos vamos a enterar de las personas que asesina el gobierno o que desaparece el gobierno hasta muchas décadas después. La simplificación podría facilitar la difusión de información, la mejor colaboración y facilita una toma de decisiones más rápida, lo cual es fundamental en el entorno de las amenazas actuales. De manera similar, pregunta, ¿debería la FDA, que es la Federal Drugs Administration, el organismo que autoriza los medicamentos, y la USDA, seguir siendo entidades separadas, cuando ambas se supone que supervisan aspectos de certificación de alimentos y de medicamentos? Pregunta, ¿podría una estructura unificada eliminar las redundancias, es decir, la duplicidad de gastos, y servir mejor a la salud pública? Por supuesto que sí. Realmente creo que vamos a ver un Estados Unidos más poderoso que nunca con Donald Trump, si se aplican estas ideas. En lo que respecta a la seguridad nacional, ¿funcionarían agencias como la TSA y el CBP, que es de migración, de manera más eficaz bajo una única estructura organizada? Estas preguntas no tienen que ver con la eliminación de responsabilidades o con dejar sin atención a una parte de la sociedad, sino con hacer instituciones más pequeñas pero más eficientes. El Departamento de Defensa es otro excelente ejemplo de cómo se podría lograr mejoras en eficiencia. Si bien existen duplicidad, dicen ellos redundancias, o superposiciones que podrían solucionarse, el valor real radica en reformar las adquisiciones y contrataciones. En la actualidad, demasiados programas, entre comillas sociales, requieren de una cantidad sorprendentemente larga y cuestan demasiado. Los contratistas tienen incentivos para prolongar los programas costosos adicionales debido a la competencia limitada y la poca presión para desafiar el status quo, la estabilidad, que esto supone solucionar. Dice que allá también se dan contratos corruptos a determinadas empresas, como hizo López Obrador, para desviar recursos, en pocas palabras. Tomemos como ejemplo los portaaviones de la clase Gerald Ford. El primer portaaviones se adjudicó en 2008. La construcción comenzó en el año 2009. Se puso en servicio en el año 2017 y no se desplegó hasta el año 2022. Con un costo superior a los 18 billones de dólares,
incluyendo I más D más I por D. El siguiente portaaviones de clase John F. Kennedy tardará al menos 10 años desde su construcción hasta que sea puesto en servicio y tendrá un costo superior de $12.5 billones. Estos plazos son asombrosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó más de 155 portaaviones en pocos años. O para verlo desde otra perspectiva, estos proyectos duran más que el tiempo transcurrido entre el primer vuelo suborbital de Alan Shepard y la caminata de Neil Armstrong sobre la Luna. Los contratistas, es decir, las empresas que son contratadas por el gobierno, deben de cumplir con estándares de desempeño estrictos, con consecuencias cuando se tardan, es decir, multas y sobrecostos. Si es necesario, podemos desmantelar las grandes empresas, introducir más competencia. O sea, cuando dice grandes empresas, se refiere a eliminar monopolios para mejorar el sistema. Por eso tenemos leyes antimonopolio. Los mejores talentos cambiarán de camisa y se pasarán a empresas más ágiles y efectivas, entusiasmados por marcar la diferencia. Debería ser sencillo para todas las agencias identificar miles de millones de dólares en gastos que ninguna persona racional defendería. ¿Quién está trabajando realmente? ¿Quién ha escaneado el dispositivo para acceder a un edificio y ha iniciado sesión en una VPN o ha accedido al correo electrónico? Para cada gasto debería de haber una justificación clara y alguien responsable de la obligación. En última instancia, el objetivo es garantizar que los contribuyentes, los combatientes, los funcionarios públicos, la nación, tengan mejores productos, servicios y capacidades, entregados más rápidamente y por menos costo. No se trata solo de ahorrar dinero, sino de garantizar nuestra competitividad y enfrentar los desafíos del futuro, y pone la bandera de Estados Unidos. Una nota de Jared Isaacman, que ha celebrado Elon Musk en esta publicación, diciendo: es exactamente eso lo que pretendemos hacer. Comparte aparentemente el video de una nave espacial que parece dirigirse a algo ardiente. No sé qué significado tenga, él no le asigna ningún significado. El video no ha sido modificado, dice, sobre su corporación de cohetes SpaceX, y muestra pues los asombrosos colores que tiene el fuego, la atmósfera, el cielo, las nubes, en los viajes al espacio exterior o para poner un cohete en órbita. Tema importante. Destaca una investigación que está realizando el fiscal general Ken Paxton, si no mal recuerdo es fiscal del estado de Texas. Dice que ha abierto una investigación contra posible conspiración de empresas de publicidad para boicotear ciertas plataformas de redes sociales, quitarles publicidad, quitarles el financiamiento. Es completamente inaceptable y anti-estadounidense que el Departamento de Justicia de Biden no haya aplicado las leyes antimonopolio contra los sabotajes contra redes sociales. Las organizaciones comerciales y las empresas no pueden coludirse para bloquear el ingreso publicitario de redes sociales. Pues vamos a ver en qué termina esta investigación.
Hay una importante verdad que también está comunicando, dice que las notas de comunidad, las community notes, pues han convertido a X en la plataforma más transparente de Internet. Desde presidentes y anunciantes hasta el propio Elon Musk, nadie es inmune a que se les escriban notas en la comunidad que verifican lo que están diciendo. Es cierto, es muy importante y además que todos podemos participar agregando nuestra nota, y cuando las personas consideran que la información compartida es útil, entonces lo que hacen es darle me gusta o premiarla. Y de esa forma podemos ver que hay otros puntos de vista o que es necesario corregir alguna determinada información. Y él dice que bueno, que hay muchas notas que aclaran algunos puntos dudosos de algunas publicaciones, por ejemplo, cuando un video es falso, cuando una noticia no es de este momento, les llenan de notificaciones de las community notes. Para los que estaban muy escépticos con Elon Musk, me parece que es sincera su participación en el gobierno de Donald Trump. El hecho de que esté prohibiendo las publicaciones del orgullo gay de la corporación masónica Disney creo que habla bien de sus intenciones. Dice, es necesaria una nueva filosofía del futuro, creo que debería de ser la curiosidad por el universo, expandir la humanidad hasta convertirla en una especie multiplanetaria y luego interestelar para ver qué hay ahí afuera. Bueno, es buena la exploración espacial, así como se ha explorado los mares, como se ha hecho exploración de otros rincones del universo y la investigación científica. Pero particularmente, pues la exploración de otros mundos, no sé si sea el destino de la humanidad. Más sobre los cohetes, más sobre el show de Ellen DeGeneres. Feliz cumpleaños, Puff Daddy, ese señor que está acusado de abusar de más de 122 menores de edad y cuyo juicio va a continuar el 5 de mayo de 2025. Bueno, pues Ellen DeGeneres es como una especie de comediante de los Estados Unidos, muy cercana a la élite, muy cercana al Partido Demócrata, vamos a decir. Y este mensaje fue del 11 del 4 de 2016 a las 3 de la tarde, felicitando a Sean Diddy Combs, que ahora pues ha caído en desgracia, está acusado de abuso y se lo recuerda a Elon Musk. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Alguien detenido. De último momento, hace 11 horas, en Manhattan, Alvin Bragg, asistente, fue detenido robando y atacando a migrantes ilegales, 5 arrestos desde 2023. La queja de una cuenta que tiene la bandera de los Estados Unidos y se dice @América dice: los líderes tienen el deber de mantener seguros a los ciudadanos, supongo que estadounidenses, y proceder a procesar los criminales peligrosos, no de protegerlos. Un recordatorio de que el fiscal Bragg rebajó la categoría del 60% de los casos de delitos graves el año pasado, incluidos los delitos violentos. El fin de la ideología Wonk, así se llama esa cuenta, en Wokeness, en @endwokeness, dice que el fiscal de Manhattan, de última hora, el asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, fue robado y atacado por un migrante ilegal con 5 arrestos desde el año 2023. Es un pandillero venezolano de TDA, no sé qué sea TDA, y dice que se han pagado su alojamiento en hoteles por parte de los contribuyentes, por parte de los impuestos de los estadounidenses. Entonces, pues es un tema muy de Estados Unidos, la lucha contra la delincuencia. No es contra los migrantes, sino contra los delincuentes.
Nosotros necesitamos, no sé qué sea Rich. Bueno, pues él habla de vender, ¿no? De vender las camionetas o de los autos Tesla. Aquí pone una fotografía de los propulsores o de los motores de propulsión a chorro de los cohetes. Más sobre los cohetes, la evolución del tamaño de los cohetes. Bueno, pero esto es parte de un libro, ¿no? Esto es la pasta de un libro. Aquí tiene una crítica abierta contra la revista Time, esa revista que hace poco mintió en favor de Claudia Sheinbaum diciendo que ella era el ser, uno de los 100 seres más ecológicos de todo el mundo. Elon Musk dice, para ser claro, no he hecho ninguna entrevista con los medios y esta no es en realidad mi lista de verificación. Estoy intentando que la vida sea multiplanetaria para maximizar la posible duración de la conciencia. Para ello se necesitan algunos de los elementos que indican a continuación. Become righteous man, supongo que ser el hombre más rico. Electric vehicles, vehículos eléctricos. Buy Twitter, comprar Twitter, la red social que ahora es X. Launch rocket, lo de los cohetes. Bring rocket back, que puedan regresar. Implant human brain chip, o sea, implantar microchips en el cerebro de las personas. Claro, supongo que voluntariamente, no será quienes lo quieran, no todos. Get Trump elected, que Donald Trump fuera electo presidente. Work from Mar-a-Lago, que es la casa de Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago. Slash $2 trillion. Fly to Mars, volar a Marte, esto es lo que falta, dice. Slash $2 trillion, o sea, tener 2 trillones de dólares, que eso ya es más que un multimillonario, que un multibillonario, y volar a Marte. Citizen o el ciudadano Musk, what is next on his to-do list? ¿Qué es lo siguiente en tu lista? Y entonces él le responde a la revista Time lo siguiente. Para ser claro, no he hecho ninguna entrevista para la revista Time y esta no es la lista que yo llevo. Estoy intentando que la vida sea multiplanetaria, o sea, él realmente quiere conquistar que la raza humana tenga colonias en el espacio exterior. Que esto es algo que lo hemos visto en múltiples ocasiones en las películas de ciencia ficción. Dice que de esa forma, que solo de esa forma, podrá extender la conciencia, supongo que la especie humana él la define como la conciencia única. Para ello se necesitan algunos de los elementos que se indican a continuación. De modo que entiendo que para Elon Musk como que no existiría una vida después de la muerte. Y luego dice implantar chips en el cerebro de los seres humanos podría ser un camino para ello. Que no es algo siniestro del transhumanismo porque él quiere generar prótesis para que la gente que no puede ver pueda volver a ver a través de esos microchips. No está hablando de controlar el cerebro o la mente de las personas a través de esos microchips. Bueno, pues esto ya es después de las 20 horas desde que lo publicó. Yo creo que esa publicación de la revista Time es la más interesante, porque entonces esa es su próxima lista, ¿no? Ese es su próximo objetivo en su lista de deseos, que la especie humana se vuelva multiplanetaria. Vamos a continuar con las portadas de los periódicos de circulación nacional. Y verdaderamente que Elon Musk parece una persona salida, un personaje salido de una película de ciencia ficción.
Excelsior, español para Centennials. La Real Academia de la Lengua Española debutó en TikTok para acercar el conocimiento del español de una forma atractiva y cercana. Las faltas de ortografía, que es recurrente que nosotros también podamos tener, pues ya también tiene su cuenta en TikTok. Desaparecen a los órganos constitucionalmente autónomos, diputados de Morena aprueban las reformas en lo general, revisan protocolos tras ataque en el metro Tacubaya, México llama a la paz en Ucrania, con rebaja al INE no salen las cuentas, los 8,000 millones de pesos que le darían para renovar a jueces, magistrados, etcétera, dejarían fuera del conteo rápido la fiscalización y los debates. De modo que no importa porque Morena va a ser un fraude, es una simulación para que el narcotráfico elija a los jueces. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, dice: impide Estados Unidos la paz en Gaza con nuevo veto en la Organización de las Naciones Unidas. Eso es falso. Ahora lanza a Ucrania andanada de misiles británicos sobre la región rusa de Kursk. El ataque se dio en anticipación al supuesto embate aéreo de Moscú contra Kiev, programado para hoy, que obligó al cierre de 4 embajadas. Con una estrategia contra la evasión fiscal, Secretaría de Hacienda dice que va a recaudar más, va a robar más del bolsillo de los mexicanos. Aprueban en San Lázaro en lo general la destrucción de los organismos que nos dan transparencia. Instala el INE una comisión de elección judicial, luego pide que se haga una prórroga de 90 días. Resaltan el papel de las mujeres en la gesta revolucionaria. Esa es una de las mentiras más ofensivas sostenida por Claudia Sheinbaum. Como ya les expliqué en repetidas ocasiones, la Revolución Mexicana fue un golpe de Estado organizado por Estados Unidos de Norteamérica para desestabilizar el país. Y por otro lado, las mujeres fueron las que más sufrieron en la Revolución Mexicana. Los revolucionarios se dedicaban a violar y asesinar mujeres, y aquellas que se dejaban someter se convertían en prostitutas de las hordas de los revolucionarios, y a esas mujerzuelas se les conocía como Adelitas. Por tanto, eso que ustedes presenciaron en el Zócalo de la Ciudad de México es una ofensa contra México pagada con recursos públicos por orden de Claudia Sheinbaum. El periódico Reforma pues destaca PAN sin autonomía, la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, que eso ya estaba cantado desde que la corrupción del INE, del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le están permitiendo a Morena hacer lo que quiera con el país. Digo, no hay sorpresa, es un acto criminal, es algo que queda para la memoria. La intención de López Obrador, la intención de Morena de matar la democracia, la libertad de expresión, la transparencia, la rendición de cuentas, no les interesa nada de eso porque ellos son ladrones, son corruptos y no quieren ser exhibidos en sus crímenes, en sus delitos, en su saqueo contra México. No importa, de todas formas, pues por la fuerza. De hecho, el día de ayer se anunció que Claudia Sheinbaum sufrió un mega hackeo. Un grupo de hackers de Rusia han robado información muy importante del gobierno federal mexicano y estamos a la expectativa de que esta información sea transmitida, que seguramente liberará cosas muy comprometedoras de un gobierno tan corrupto como el que encabeza Sheinbaum. El periódico Reforma dice: avalan extinción del INAI, la COFESE y el IFT. Muy reiterativo, ¿no? Es lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo conoce. Simulación: los órganos autónomos e independientes serán absorbidos por el gobierno de López Obrador, por el gobierno de Sheinbaum. Digo López Obrador porque él es el que la manipula a ella. Teme el INAI pérdida de archivos. La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, alertó que 15,000 millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia están en riesgo. Estamos preocupados. La iniciativa de reforma no dice absolutamente nada de la plataforma. Denunció en el foro Buenas Prácticas Digitales
del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué le va a importar? Pues si lo que quiere Sheinbaum es que se pierda toda la información de sus delitos. Ascensos y descensos. Por primera vez, la plana mayor del ejército y la tropa se reunieron con la comandante suprema Claudia Sheinbaum. Ayer fueron ascendidos 234 coroneles y generales, espero que no sean muchos de ellos narcos, y descenso del general Mosqueda, quien cabalgaba al frente del contingente de militares retirados. ¿Se puede eso, un descenso? O sea, ¿fue una degradación o cómo? Dan a capo criminal libertad condicional. Juez federal otorgó a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Ociel Cárdenas y mando del Cártel del Golfo, el beneficio para llevar su juicio de extradición a Estados Unidos en libertad provisional con un brazalete electrónico de vigilancia policíaca y pagar una multa de 5 millones de pesos. Según el gobierno federal, Cárdenas era líder del cártel de Tamaulipas y controlaba a sanguinarios grupos criminales conocidos como los Ciclones y los Escorpiones. También en México se señalaba por tráfico de droga y armas 15 personas en el asesinato de 15 personas en junio del año 2023 en Reynosa, Tamaulipas, durante el gobierno de López Obrador. Ahora dicen que lo podrían extraditar a Estados Unidos. Piden aplazar 90 días la elección de jueces el INE, porque no les alcanzaría el tiempo. Apuesta la Secretaría de Hacienda a la iniciativa privada y el nearshoring para crecer. Esas son mentiras. Sabemos perfectamente que Sheinbaum es enemiga de la iniciativa privada. O más que ella, es López Obrador, quien la va a forzar a atacar a la iniciativa privada. Bajar déficit implicaría un esfuerzo fiscal muy significativo, dice Ramírez de la O. Defiende los gastos de 2025, pese a que se le está quitando el 30% a la cultura, se le está quitando más del 45% al sector salud. Es indefendible. ¿Sí? Lo que están aprobando para gastarse en 2025 es indefendible. El Economista. En octubre la economía habría ligado 3 meses con contracción. El último trimestre comenzó con una caída mensual. Al igual que los 2 meses previos, pinta un panorama económico muy sombrío. Decreciente actividad económica en los sectores secundarios y terciarios. Marcan proyecciones de este año 2024 y seguirá en 2025. Diario de Yucatán. Un grave retroceso. Morena y sus aliados avalan la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Prevén recorte masivo. Elon Musk: no somos políticos, sino empresarios. Fallido plan de los últimos 17 años de confiar seguridad en las Fuerzas Armadas, dice la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que ha sido un error de los últimos 17 años del gobierno de confiar la seguridad al ejército. Una política que inició con Felipe Calderón a pedido de Lázaro Cárdenas Batlle, de ahora en el partido Morena, que era en ese entonces gobernador de Michoacán, que fue continuada por Enrique Peña Nieto, otro narcopresidente, y que fue continuada por el narcopresidente López Obrador, y que con Claudia Sheinbaum se convierte en ley, la completa militarización de México. La ONG Amnistía Internacional dice que es un completo error. Y vaya que en México sí es un completo error, porque el ejército no ha significado ningún progreso contra el narcotráfico, porque la orden del gobierno es precisamente favorecer a determinados cárteles. El Sol de México. Sepultan al INAI y a 6 organismos constitucionalmente autónomos. Limitan los recursos para áreas naturales protegidas, porque también quitaron los recursos al sector de medio ambiente. Los ucranianos, después de que Zelensky disparara los misiles, temen que los bombardeen los rusos. De hecho, ya se comunicó en las últimas horas que Rusia lanzó un misil intercontinental y que generó algunos daños, pero nada muy grave, vamos a decirlo. La prensa. Coyotes andan sueltos. Ante el fin del plazo del reemplazamiento en Edomex,
abundan gestores alrededor de centros administrativos que cobran de 2.500 a 3.000 pesos para supuestamente ayudar. Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalan que el kilo de la tortilla aumentó en un 55.7% durante el gobierno de López Obrador, lo cual es bastante grave. No es cierto que su gobierno haya favorecido, por tanto, a los más pobres. Demandan en Congreso local frenar el abandono de perros en la Basílica tras peregrinaciones. Inician alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón operativo conjunto para la prevención del delito. Registra Consejo Ciudadano más de 158,000 casos de extorsión en Ciudad de México desde el año 2019 a la fecha. ¿Qué más? Bueno, pues en su ignorancia, a algunos les emocionó el desfile del 114 aniversario de la criminal Revolución Mexicana, algo que no se debería de celebrar, sino recordar con luto. Vamos con el periódico AM. En su portada, tumban elección de líderes del PAN, establece Tribunal Estatal Electoral que no se respetó la paridad de género. Ordenan magistrados que se reponga el proceso. Una mujer podría ser la nueva presidente del partido a nivel nacional. Supongo que Adriana Dávila todavía tiene oportunidades para dirigir el Partido Acción Nacional. No, únicamente sería en Guanajuato. Únicamente se circunscribe al estado de Guanajuato. Declaró inválida y revocó la convocatoria del PAN estatal, mediante la cual fueron electos Aldo Márquez Becerra y Juanita de la Cruz Martínez el pasado 2 de septiembre como dirigentes estatales del Partido Acción Nacional para el periodo 2024-2027. La verdad es que no conozco si será esto bueno o peor. El Informador. Diputados eliminan 7 órganos constitucionalmente autónomos. Texas ofrece a Donald Trump campo de concentración para migrantes delincuentes. Aquí siempre le ponen migrantes ilegales. No, migrantes delincuentes. El Informador reconoce que con Joe Biden se deportaron más. Pese a que decía ser muy amigo de los migrantes, deportó 4.6 millones de personas en calidad de migrantes ilegales. Durante el gobierno de Donald Trump no se superaron los 2 millones de deportados. Así que las cosas no son lo que parecen. El debate. El narcogobernador Rocha Moya asiste a la ceremonia de ascensos a personal militar de Claudia Sheinbaum, un narcotraficante, ahí con la presidenta de México. El evento se celebró en el patio central del ayuntamiento, en donde también se condecoró a elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. No fue el evento del Zócalo, o sea, la celebración de la mal llamada Revolución Mexicana, el golpe de Estado contra México. No, fue en Sinaloa donde se hicieron estos ascensos, una ceremonia de ascensos. Bueno amigos, por el momento esto es todo. Vamos a continuar posteriormente porque hay mucha información. Gracias por su atención, suscríbanse al canal y hasta la próxima. Dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal.